Buenos días, amigos televidentes de Ecológico Cultural. Estamos ya en enero 2021 y la situación de salud en el mundo entero parece que gira de mal en peor, a pesar de que el descubrimiento de una vacuna ya y la puesta en ejecución de varios programas de vacunación a las personas de los países adquirieron este medicamento mucho antes de que fuera ya oficialmente autorizado, a pesar de la esperanza que llevó en muchas naciones este descubrimiento de una vacuna, que no es un medicamento porque las vacunas son preventivas y los medicamentos son para curar enfermedades. Entonces, pero a pesar de todo eso, señores, hubo dos elementos no importantes, dos elementos que agravaron, y es, como era lógico y todos los pronósticos se habían hecho, el periodo de Navidad en el mundo, las celebraciones, el ser humano, la diferencia entre el ser humano y los animales es que los humanos necesitamos socializar. El ser humano, cuando usted lo aísla, termina creando o generando una serie de enfermedades mentales. Eso daña la salud mental del ser humano, porque de todos los seres vivos necesita socializar. ¿Y qué queremos decir con esto? Que por más campaña de prevención, que por más aviso que se le hizo a la gente, que por más advertencia, la gente terminó siempre participando en festividades y organizando festividades. Y todos los técnicos en el área de salud, los epidemiólogos, habían advertido que pasado el periodo de Navidad iba a producirse un rebrote en el mundo entero. Y ahí está. Nosotros después de Navidad casi nunca hemos bajado de unos 1000 casos, y 1500, 1400. O sea, 1000 y mucho. Entonces, llegamos a un momento, llegamos a tener unos 270 y pico de casos, como en octubre, noviembre, por ahí. O sea, cuando ya creíamos, incluso el presidente Abinader llegó a decir en una entrevista a un importante periódico español que el problema del coronavirus en República Dominicana estaba controlado. Y en ese momento las estadísticas indicaban que sí, que eso era así. Sin embargo, luego se demostró que cuando entró en calor las actividades navideñas, pues ahí están los resultados. Tenemos un rebrote de la enfermedad, y además de tener un rebrote de la enfermedad, tenemos, señores, una vacuna que ya ha sido aprobada en varios países, que creo que hay ya 68 millones de personas que han sido vacunadas, pero 68 millones de personas, eso es irrelevante en una población mundial de casi 8.000 millones de personas. Entonces, esa esperanza que trajo esa vacuna se ha desvanecido con todo este rebrote en el mundo entero, que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas mucho más restrictivas que las medidas que se tomaron con anterioridad. Y aunque la cifra de muertos, fíjense, que la cifra de contagio ha ido aumentando de manera escandalosa, pero la cifra de muertos no. Y solamente un día hubo un temor, hubo unos 15.000 muertos en pocas horas en el mundo entero. Y eso sí llamó la atención de los organismos internacionales y de los epidemiólogos. Sin embargo, eso fue como transitorio, porque aunque hay mucho más casos, las muertes se han reducido. ¿A qué se debe que las muertes se hayan reducido? Bueno, nosotros esperamos que haya sido porque los médicos han comenzado a conocer ya cómo tratar a los pacientes con este virus. Eso no pasaba en principio, cuando no conocían, no había un protocolo establecido para enfrentar esa enfermedad. Y los médicos estaban no solo a mano pelada, como decimos aquí en República Dominicana, sino los médicos no tenían los conocimientos claros de con qué estaban tratando.
Incluso en la primera etapa hubo muchos muertos, muchos médicos y enfermeras que murieron precisamente por eso, porque era un virus que, aunque se sabía era un virus, pero se desconocía el alcance y se desconocían algunos mecanismos para tratarlo, también los medicamentos. Ahora ya hay medicamentos que si no lo curan, pero por lo menos impiden que tú entres a una fase UCI, que son las unidades de cuidados intensivos, y es donde los pacientes van en estados graves, donde ahí sí ya te puedes recuperar, pero hay muchas posibilidades de que también muera. Y eso se ha ido evitando, a pesar de que los casos siguen aumentando. Decimos, una razón que los casos aumenten es que ha sido que la gente se ha descuidado, la gente ya ha perdido como el miedo, entiende que puede convivir con este virus, y eso no es así. Eso no es así, porque usted puede tener cualquier deficiencia de salud en otras áreas, o sea, no tiene que ver el virus esto lo agrava, cualquier padecimiento, como es el caso, por ejemplo, de los diabéticos y de los hipertensos y de la persona que tiene problemas de asma. Si esa persona se contagia de COVID, tiene mucha posibilidad de entrar en una crisis, en una etapa grave. Contrario a la persona que no padece de nada, pudiera superar la enfermedad, también la edad, los jóvenes, la persona que tiene su estado de salud no todo el mundo tiene el mismo mecanismo de defensa. Entonces, todo eso es lo que ha venido provocando que tengamos muchos casos y menos muertes, por suerte. Ahora, entramos en la etapa de la vacuna. República Dominicana adquirió unos 10 millones. Esos son 10 millones de dosis para vacunar 5 millones. Esa es la mitad de la población. Pero estamos hablando de la mitad de la población dominicana. En un programa anterior nosotros dijimos y sugerimos al gobierno que tiene que buscar un mecanismo, incluso le sugerimos que debió de recurrir a los organismos internacionales para enfrentar, para ver cómo vamos a vacunar a casi 2 millones de extranjeros que tenemos aquí, la mayoría indocumentados. Aquí hay 1,2 pico, 1,3 haitianos, y ya tenemos 300,000 venezolanos aquí, y la mayoría indocumentados, que han venido con visa de un mes y se han quedado aquí. Producto, bueno, de la situación de su país, pero la migración siempre tiene hay una justificación. O sea, la gente mira por razones económicas o razones políticas. Los últimos años la mayoría de las migraciones han sido por razones económicas. En el caso de las razones que tenemos aquí, de la migración que tenemos de Haití, es por razones económicas, claro está. Y eso es una situación difícil porque uno no la puede criticar. Nadie se va a dejar morir de hambre, aunque sea en su propio país. Aquí tenemos más de 2 millones de dominicanos también que andan en el mundo, en Europa y en Estados Unidos. Tenemos más de 2 millones de dominicanos, que la mayoría se fue por razones económicas. O sea, una migración económica. Entonces, con eso no estamos justificando la cantidad de haitianos que tenemos aquí indocumentados. Lo que estamos diciendo es que la gente se cambia de país por razones económicas o razones políticas. Las razones de la migración política pasaron hace ya un tiempo. Y toda la migración que se está dando, lo mismo se está dando desde África hacia Europa, es por razones económicas. Entonces, tenemos casi 2 millones aquí, que hay que vacunarlos. Porque si no vacunamos a esa gente no hacemos nada. Porque nosotros hay que vacunar a todo el mundo. Primero, hay una razón humanitaria. Usted no puede dejar que la gente muera por falta de una vacuna. Pero el Estado dominicano no está en condiciones económicas de asumir el costo de esa vacuna. Haití mucho menos va a asumir el costo de la vacuna de los haitianos que viven aquí, y en Venezuela creo que tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿qué le queda al gobierno dominicano? Bueno, recurrir ante los organismos internacionales como la OMS, como la ONU, otros programas, algunos programas, la OPS, para que ayuden
si no en términos económicos, pero por lo menos en dosis de vacuna a fin de inmunizar a esa población de extranjeros que tenemos aquí en el país, indocumentados o legales, no importa la condición, el asunto es que hay que vacunar a todo el mundo. Claro, hay que establecer también sí, las prioridades. La prioridad debe ser primero los dominicanos en estado de vulnerabilidad. Y para eso creo el presidente Abinader anunció hace poco que iban a adquirir unas 25,000 dosis de vacuna de emergencia para los trabajadores del sector salud. Creemos que esa es una buena medida, porque hay que inmunizar a los médicos y a las enfermeras y a los paramédicos y al personal que trabaja en los hospitales. Hay que inmunizar a ese personal primero, a fin de garantizar que puedan ofrecer el servicio, puedan ofrecer su servicio a los pacientes sin ya ningún tipo de riesgo. Así que, o sea, se sientan seguros de que no se van a contaminar y entonces puedan atender con mucho mejor eficiencia y dedicar mucho mejor tiempo de calidad a los enfermos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, hay que seguir insistiendo, y el gobierno debe seguir insistiendo, en adquirir la otra parte de la vacuna e ir armando los protocolos. ¿Cuándo va a llegar aquí el primer lote? ¿Cómo va a ser el proceso de inmunización? Si se está trabajando en lo que es la cadena de frío que va a mantener la vacuna en estado activo, porque la cadena de frío y de almacenamiento. Recuerden que estas vacunas son 3 tipos de vacunas que hay ahora, 4, la Moderna, la de Pfizer y la rusa, y nosotros contratamos a la empresa británica Astra. O sea, ya nosotros son 4 hasta ahora, y está la China. Son 5 vacunas que hay en el mercado, 5 vacunas que hay en el mercado, y nosotros tenemos ya que ir sabiendo por lo menos cuándo vamos a tener el primer lote. Hay una dosis de esa que ya se pagaron, ya se pagó, el Estado Dominicano la pagó, y que creo hubo una donación importante del sector empresarial para eso. Entonces, hay que tener, la población debe saber, porque en este país pasan cosas, es porque se improvisan, pasan cosas mal y a los gobiernos se les pegan foul. Es precisamente por eso, es por la falta de planificación. Por ejemplo, la sociedad dominicana, el país, cada dominicano debiera saber desde ya cuál es el procedimiento que se va a usar para las vacunas. Para que la gente no comience ahorita a infundir temores, a poner a correr en las redes sociales rumores, para que la gente no incurra en eso. Entonces, tenemos que irle diciendo desde ya lo que vamos a hacer en cada caso, cómo va a ser la cadena de frío, cómo va a ser, se habla de los sectores más vulnerables, pero cuál es el protocolo. Van a ir a los hospitales, se va a hacer una campaña de vacunación casa por casa. ¿Cómo va a ser? Se va a establecer un régimen de edad. Entonces, tal edad. O sea, ¿cuáles son los primeros 5 millones de dominicanos que se van a vacunar? Porque son 2 dosis y contratamos 10 millones de dosis, pero son 2. Al que lo inyectan ahora, en 3 semanas inyectarlo. Entonces hay que establecer todo un protocolo que se sepa, si a usted lo inyectaron hoy, le toca tal día, y que ese tal día usted no pase ningún trauma para obtener su vacuna. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar coordinados, y si lo está, entonces informar a la población para que la gente se sienta seguro y sepa, no se mortifique, para que la gente no se desespere y sepa, por ejemplo, que si a mí me toca la vacunación en junio, pues ya yo sé que en junio. Entonces no tengo que estar volviéndome loco y preguntando y andando por todos los sitios, sino saber, si me tocó en junio, me toca en junio. Pero la gente tiene que saber. Entonces Salud Pública debe desde ya informar a la población cuáles son los mecanismos que se van a hacer, que se van a usar, cómo va a ser el proceso. Bien, amigos televidentes, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Coloquio Cultural y en Televisión.
Bien, antes de irnos a la pausa, nosotros estábamos hablando de la vacuna. Y hay un dato que se nos quedó y que no sabemos por qué también el gobierno guardó tanto tiempo la información, de que tuvimos un caso de la nueva cepa de coronavirus, de la nueva cepa del COVID-19. Aquella se detectó en Inglaterra, en el Reino Unido, y que ya en algunos países de Europa se han detectado casos. Aquí tuvimos un caso de una dominicana que vino de Inglaterra a pasar las Navidades aquí en diciembre con la familia. Tuvimos un caso de eso. Por suerte, las autoridades lo detectaron a tiempo, la pusieron en cuarentena y creo que se envió una prueba a un laboratorio, al laboratorio de Atlanta, que es uno, si no el más famoso del mundo, uno de los más famosos del mundo, por la calidad y la rigurosidad con la que analizan los virus y las bacterias en el mundo. Vamos a esperar ahora, ojalá, que República Dominicana no tenga nuevos casos. Aquí tenemos ya suspendido lo que es los vuelos con Inglaterra, como lo tienen muchísimos países, a fin de evitar contaminarnos con una segunda cepa, cuando todavía no hemos podido controlar el primer COVID. O sea, la primera cepa no la hemos podido controlar todavía de manera definitiva, pero sin embargo también algunos laboratorios creo que han dicho que la vacuna puede inmunizar a las personas sobre la primera, tanto sobre la primera cepa de coronavirus como la que se ha detectado ahora. Y eso es interesante porque no habría que hacer entonces una vacuna nueva para el segundo virus. Eso lo he dicho, no entendemos y decimos y pensamos que las autoridades aguardaron casi un mes con eso como secreto, esperando la evolución del paciente. Es lo que nosotros presumimos, nadie nos lo ha dicho. La evolución del paciente por un lado y por otro lado esperando los resultados del laboratorio de Atlanta que determine que ya esa persona está curada y no sabemos si todavía la mantienen en cuarentena o qué. Pero los controles fueron eficientes. Ojalá que las autoridades mantengan alerta sobre cualquier tipo de caso del nuevo coronavirus. Señores, con el dominicano no hay quien pueda. Hemos estado hablando de coronavirus, de los riesgos a que la gente se expone, de los rebrotes que se han producido a partir de todas las cherchas, el salmón y Navidad y Año Nuevo. Pero la gente sigue sin hacer caso. Lo que no sabemos es si las medidas que se han tomado, como que si la gente no la asimila o si realmente afectan tanto los intereses de la persona. Uno de los problemas fundamentales de este país, que no han logrado, los grandes países han podido lograr controlar con los toques de quedas y eso, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 350, algo así, 350 millones de habitantes, ellos han podido controlar más en algunas zonas. Por ejemplo, en Florida ha sido difícil, debe ser por la cantidad de latinos que hay ahí, pero han podido controlar porque en Estados Unidos la gente es más, planifica más, una. Y otra, el 94% de los habitantes, de los estadounidenses, tiene un empleo seguro. Entonces, eso te garantiza, cuando tú tienes un empleo seguro, te garantiza a tú cumplir con algunas normas. Por ejemplo, aquí que el 50% de la gente vive del día a día. Cuando tú le dices, mire, a las 12 del día usted tiene que salir de la calle, o a las 12 del día usted tiene que cerrar el negocito informal que tiene, un sábado o un domingo, que son los días de mayor nivel de venta en el comercio, usted lo está condenando al fracaso, a la quiebra. Y ahí hemos tenido resultados, ya hay decenas de negocios. Fíjate, ustedes van a las plazas comerciales y solamente las grandes tiendas están vivas todavía, pero todos esos negocios pequeñitos están cerrados. Y toda esa venta de pasillos, todos esos negocios, habían esa mesita que venían en los pasillos de las plazas, todo eso está desapareciendo.
Pero si usted va a los barrios, todos los pequeños negocios están desapareciendo. Usted lo ve cerrado. Y es verdad, mire, la tarifa energética se ha mantenido inalterable. Sin embargo, si usted tiene un colmado, y te voy a poner un ejemplo de un colmado, que aquí hay 2 colmados en cada esquina. Usted cierra a las 5 de la tarde, y los sábados a las 12 del día, y el domingo a las 12 del día, y la tarifa energética le llega igual. Pero, ¿y su venta? Que, por ejemplo, el colmado vende sábado y domingo. Por eso la Asociación de Comerciantes estaba planteando ante el Senado el pasado jueves, que el toque de queda el domingo, el sábado se le permita a la gente que siga hasta las 7 de la noche y que el domingo se cierre por completo. Porque eso le da alternativa de que la gente pueda hacer todo lo que tenga que hacer el sábado, pero por ejemplo el domingo es un día muerto como quiera, porque el domingo es el día de descanso y tradicionalmente la gente se levanta a las 8, a las 9 de la mañana, usted se baña, se prepara, son las 10, pues ya a las 11 hay que cerrar, a las 11 están los negocios cerrando. Entonces usted no tiene mucha capacidad de movimiento el domingo de ninguna forma, cerrando a las 12 o no cerrando. Entonces por eso los comerciantes estaban planteando eso. Nosotros creemos que es una medida que las autoridades deben analizarla. Lo de las 5 de la tarde también es una hora buena, aunque eso perjudica, claro, los pequeños negocios, porque la gente sale de su trabajo a las 4 o a las 5 y entonces a partir de ahí es que hace la diligencia que tiene que hacer o comprar lo que vayas a comprar. Y ocurre que entonces a esa hora ya está cerrado. El gobierno debe revisar y saber si realmente por las medidas, si esos son los focos de contaminación reales. Estudios que se hicieron en principio determinaron que los principales focos de contaminación eran las plazas comerciales y los medios de transportes. Los primeros estudios que se hicieron cuando comenzó esta pandemia, estamos hablando de marzo, por ahí, abril del 2019, esas fueron las conclusiones. Pero, ok, es verdad, la gente no está haciendo caso a eso, especialmente con las cherchas en las calles. Y hay una teoría de un colega que dice que si usted abre el país entero, hay menos gente aglomerada en los sitios, porque la gente se divide, se dispersa. Ejemplo, si en un barrio, y aquí sabemos que sí, que hay barrios donde la policía es permisiva y permiten la gente haga chercha, bueno, hay en Villa Agrícola un sitio que le dicen Colombia, que al final de la Feliberto Mejía, casi con Duarte, por ahí, porque la gente tomó la calle por encima de la policía no tiene control de esa zona. Y entonces de Villa Consuelo, de Villa Juana, de otros sectores, de La Espaillá, de Capotillo, van ahí a cherchar porque ahí no hay control. O sea, y hay calles aquí en diferentes barrios donde no hay control. Los principales controles de la policía son ahí, mira, ahí, en los puentes y en las intersecciones importantes, como Obando, como con Kennedy, Lincoln, Churchill. Pero en los barrios la policía no penetra, y mucho menos en horas de la noche. Y eso es verdad. Y también, en cierto sentido, la policía tiene razón, porque la gente lo agreden, le lanzan piedras, le lanzan botellas. Y la policía tiene orden de no repeler ese tipo de cosas con armas letales. Entonces la gente se aprovecha de eso. Por eso vimos en Navidad incluso intercambio de botellas. O sea, la gente, por cherchar, le tiraban botellas a la policía y la policía respondía tirándole botellas. Eso se vio en Villas Agrícolas y se vio en Villa Juana. Y en los Alcarrizos. Y en varios puntos de Santiago y de San Francisco de Macorís. O sea, la gente respondía, la policía le respondía a la gente con botellas, que son mejores los intercambios de botellas, los intercambios de disparos, porque hasta ahora todavía no ha habido el primer muerto
como resultado del toque de queda. Aunque sí hay muchos detenidos. Y hay muchos detenidos, muchas personas que han tenido que pagar multas, que ahora se está discutiendo si son legales o no son legales. Para eso sería interesante un debate, y la Procuraduría creo está consultando en diferentes sectores la posibilidad de que eso sea legal, o qué sé yo, establecer algún mecanismo que si no es legal, pues lo convierte en legal, porque la realidad la gente hay que multarla, porque ahí es donde le duele. O sea, la gente deja de salir porque cuando sepa, si me encuentran en la esquina tengo que buscar 5,000 pesos por una multa, o tendría que buscarlo a mi familia y después yo tengo que reponer, lo que sé yo, lo que sea. Pero es donde le duele a la gente, en los bolsillos. Y ahí las autoridades deben seguir, también debe establecerse con claridad, o sea, cuál es el uso que se le va a dar a ese dinero. Porque ese dinero poco a poco se convierte en una millonada. Entonces, ¿qué uso le vamos a dar? Mira, ese dinero sería bueno que se lo repartan, planteamos nosotros aquí, como incentivo a los policías que están en la calle cogiendo lucha, que no es fácil. Hay que ponerse en los zapatos de un policía que tiene 24 horas de servicio en la calle y usted lo provoca y le tira botella y le tira piedra. Tiene que ser un policía, tiene que tener la sangre fría para no responder. Y la gente lo insulta. Entonces, hay que ponerse en los zapatos de ese policía para que usted vea si es buena la cosa o no. Especialmente cuando usted está chelchando y él está haciendo su trabajo. Pero esa podría ser una buena vía, que se establezca un mecanismo de que se le dé un incentivo a los policías con ese dinero de las multas. Y establecer si el mecanismo es legal o no, y los montos. Pues algunos dicen que el mecanismo sí, que la ley que le permite al presidente el estado de emergencia, el estado de excepción, sí que esa ley y la ley de salud pública, la ley de salud establece también que salud pública puede fijar multas para las personas que violen protocolo en caso de epidemia, que es la situación de ahora. Pero eso es la ley de salud, no la Procuraduría. Entonces la Procuraduría podría tener el mecanismo a través de los fiscales para el cobro de la multa. Pero hay que establecer eso, si el monto es legal. Y si el monto es legal y el destino se le va a dar a ese dinero. Esas son cosas que hay que establecerlas con claridad para evitar lo que siempre ocurre en este país. Se viven las denuncias de corrupción, algunas alegres, otras con sustento, pero esa es la situación que hay ahora y la gente sigue en Chelsea y las autoridades tienen un gran reto de mantener el control en la ciudad sin llegar a los excesos. Vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con ustedes de nuevo aquí en Coloquio Cultural y en Televisión. Bien, de regreso acá con ustedes, amigos televidentes en N Televisión, José Antonio Torres, para compartir aquí en Coloquio Cultural ya la fase final de este programa, que es nuestro primer programa del mes de enero del 2021. Miren, hay dos nombres que tenemos aquí. Uno, Carlos Rosó Peña, y Amílcar Rafael Soto Candelario. Estas dos personas eran oficiales de la Marina de Guerra, de lo que es hoy la Armada Dominicana. Sin embargo, hace unos 8 años, en un caso, y 9 años, 12 años en uno de los casos, en el caso de Carlos Rosó Peña, fue cancelado hace 12 años de la Marina, y Amílcar Rafael Soto fue cancelado hace 9 años, hace 11 años. La Marina emite un comunicado ayer, emite un comunicado en el que aclara estas dos personas
no son oficiales de esa institución, sino que lo fueron en el pasado y que fueron cancelados. No explica la razón por la que fueron cancelados. El asunto es que estas dos personas han sido, son perseguidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas y que incluso ayer se hicieron algunos allanamientos en Santiago en busca de esos sujetos. Sería interesante, y nosotros decimos, en el área de comunicación del gobierno hay problemas. No sabemos, y nosotros tenemos una hipótesis sobre eso, sobre por qué hay problemas en el área de comunicación del gobierno, que lo vamos a plantear después de esto. Miren, a la gente hay que decirle, por ejemplo, por qué esa gente fueron cancelados y por qué la DNCD lo está buscando. O sea, en qué lo involucran. La gente tiene que saberla. O sea, no le dé información a la gente a media, porque eso es lo que permite los rumores. Y eso usted lo podía hacer hace 10 años. Pero ahora no. Ahora, mientras más, ahora usted debe saturar a la gente de información. Pero usted sabe por qué. Porque es que las redes sociales te evitan entonces, las redes sociales pueden tergiversar una información. Y lo que tú quieres que la gente se sepa, pudiera entonces que no se sepa de esa forma, sino que se sepa de una forma manipulada o de una forma tergiversada. Esa pudiera ser. Esa pudiera ser. Y eso puede ser porque usted no está dando la información completa. Y si usted no está dando la información completa, entonces la gente puede comenzar a pensar y otros de manera interesadas pueden comenzar a maniobrar para que la información no sea o no salga como usted quiere. El gobierno debe tener, y esto es una información de la Marina, yo digo, está coja, que le faltan elementos para que la gente entienda. Pero así pasa en casi todos los estamentos del Estado. Y cuando comenzaba este comentario, iba a decir, después yo voy a explicar por qué. O sea, yo tengo una hipótesis de por qué eso ocurre. Miren, el PRM viene del PRD. O sea, es la misma militancia del PRD. Que cuando Miguel Vargas decidió negociar con las siglas, bueno, se quedó con la sigla y negoció con la sigla, pero los dirigentes se fueron, la base se fue y lo dejó solo. Por eso Miguel Vargas saca menos de un 1%, como el PRD en la mano de Miguel Vargas, por supuesto. Pero el PRD tiene vicios desde su conformación. O sea, vicios que lo he venido arrastrando desde su formación. Y el PRD fue formado en 1939. Pero ¿qué pasa? El primer líder del PRD, Juan Bosch, hasta 1973, 15 de diciembre de 73, cuando renuncia y forma el PLD. El primer líder del PRD era Juan Bosch. Juan Bosch se creía por encima del bien y el mal. Se creía, era el que más sabía de periodismo, de comunicación en esa época. Incluso si pretendía darle clase a los periodistas de periodismo. No, pero eso era parte de su ego. La comunicación fue evolucionando y la sociedad evolucionando y Bosch se quedó atrás. Luego viene Peña Gómez, cuando Bosch se va a partir del 73 y asume las riendas del PRD. Pero Peña Gómez ya estaba salpicado por los vicios del bochismo o de Bosch. Y Peña se creía también incluso por encima de cualquier estrategia de comunicación. E incluso no hacía caso a las recomendaciones de los técnicos en el área. Muchos técnicos extranjeros vinieron aquí.
y que la Internacional Socialista formó y creó como una dirección nacional, creo, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí, era una dirección nacional de comunicaciones, que la dirigió Milagros Ortiz, que dirigió Tony Raful, que la dirigió Atoy de Cans en su última etapa. Y eso lo creó el técnico de la Internacional Socialista para que el PRD se fuera ajustando a los cambios en la comunicación. Peña Gómez nunca hizo caso a eso. Y creo que el único que llegó a conformar fue Milagros, llegó a conformar una Dirección Nacional de Comunicaciones, y luego Atuey de Cans la fortaleció. E incluso hicieron un canal de televisión, no hicieron emisora, pero sí tenían estudios de televisión y grababan programas y tenían redacción y tenían hasta una imprenta. Pero, pasado todo eso, Peña Gómez pierde elecciones y todo eso desaparece. Y entonces cada grupo crea su propio equipo de comunicación. Y cada grupo tiene, y no hay un grupo, no hay una línea de comunicación institucional. Y no hay una dirección de comunicación institucional. Y viene la precampaña y cada precandidato tiene su equipo de comunicación. Y el partido de manera institucional se desbarata el PRD, Miguel se queda con la sigla, se llevan los militantes, el grupo de dirigentes, y forman el PRM con los mismos vicios en materia de comunicación. Cada grupo tiene su equipo, pero el partido en sí no tenía un equipo de comunicación ni una estrategia de comunicación, y por lo tanto no tenían periodistas organizados, no tenían locutores organizados, no tenían comunicadores en ningún área organizados, en ninguna parte del país. Llegan al gobierno con esa misma debilidad. Y por eso, fíjense, Abinader tiene que busca una figura fresca como vocero de la presidencia, y buscan a Milagros Germán, que es muy bonita, tiene muy buen discurso. Cae muy bien, una figura fresca, pero no sabe nada de comunicación. Entonces, ahí está el problema. Y viven adivinando. Y entonces, en las instituciones públicas, también comienzan, como no tenían equipos organizados, ni gente la habían formado para ir al gobierno a dirigir políticas de comunicación, como no tenían esos técnicos en esas áreas, entonces están dando palos a ciegas. Y en muy pocas instituciones tienen periodistas buenos, comunicadores formados, educados, y en otras instituciones están aventurando. Y ahí están las debilidades del gobierno en el área de comunicación, que comienza desde el mismo Palacio Nacional. Pero fíjense toda la historia, o sea, viene desde la raíz del partido. Eso es lo contrario al PLD. El PLD tenía una escuela de comunicadores y tenían una línea de comunicación. Lo que pasa con el PLD, las debilidades estuvieron en otra área. En el área de muchos dirigentes del PLD le cogieron mucho cariño a los ajenos. Entonces ahí tuvo la debilidad del PLD. En comunicación estaban perfectos. Leonel es un experto de eso. Leonel lo primero que hace es arma un equipo de comunicadores. Ya, y lo pone, y lo forman, lo educan, y lo ponen a trabajar en una línea, en una sola dirección. Claro, Leonel fue profesor de comunicación y creo muchos de los periodistas, hoy estamos en los medios, pues fuimos estudiantes del expresidente Leonel Fernández en esa década del 80, fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Lo que creemos es que todavía el gobierno está comenzando, está a tiempo, y ellos pueden conformar todavía un equipo de comunicación, no del gobierno, sino del PRM, un equipo institucional que ayude al gobierno en las diferentes instituciones.
sino a veces los logros en esta época de comunicaciones tan rápida, si usted no puede vender bien, no sabe bien cómo vender un logro, fácilmente eso se le puede revertir. Y lo que es una acción positiva pudiera convertirse en una acción negativa, especialmente cuando las redes sociales viven tantos especulando y cada gente que tenga un teléfono ahora mismo es un medio de comunicación. Cada cliente que tenga un teléfono inteligente. Sí, porque a través de cualquiera de las redes sociales te desacreditan sin tener la más mínima razón, ni el más mínimo soporte. Pero mientras eso se investiga, ya millones de gente están viendo o leyendo lo que se ha dicho de ti. En lo que se investiga si eso es verdad o es mentira. Entonces, por eso hay que tener cuenta, y la comunicación ya no es lo mismo. Es lo mismo que decimos con el mundo. El mundo después de esta pandemia no será el mismo. No va a ser el mismo. Ni siquiera los días son lo mismo. Hoy es sábado y estamos aquí y hay una línea y hay una situación que mañana pudiera cambiar. O sea, ya nadie puede planificar a largo plazo. Nadie puede planificar nada a largo plazo, porque las cosas cambian de un momento a otro. Cuando se pensaba que se tenía el coronavirus controlado, surge una nueva cepa. Y ahora es volver a replantearse el problema. Entonces, eso es lo que está pasando. Y eso está pasando en todas las áreas. Y en comunicación es lo más rápido que está evolucionando por el mismo asunto de la tecnología. O sea, la evolución es sumamente rápido, y si usted no le cayó atrás a eso o no se pone a tono con los tiempos, entonces usted va a quedar rezagado, y eso es peligroso para el futuro de un gobierno y de un partido como el PRM. Será, amigos televidentes, hasta el próximo sábado, cuando estemos de nuevo aquí con ustedes en televisión con Coloquio Cultural y José Antonio Torres. Pasen muy buenas tardes.